Esta última ponencia corre a cargo de María Molina Vargas. María Molina Vargas es gerente de desarrollo industrial de la Dirección del Hidrógeno de Repsol. Lleva ya más de 20 años con una experiencia en empresa, ocupando diferentes puestos de responsabilidad, como jefa del Departamento de Eficiencia Energética, a cargo de los programas de eficiencia energética de la refinería e involucrada en el plan de transformación de la refinería Repsol para alcanzar objetivos de campaña cero en emisiones netas en 2050. Además, ha sido jefa del Departamento de Desarrollo Tecnológico de Refino y jefa de planta de alquilación, amina y azufre en la refinería de Puerto Llano. Es decir, aquí tenemos una refinera de conocimiento en toda regla. Es ingeniera química por la Universidad de Granada, en donde, hablando con ella, hemos llegado a la conclusión de que coincidimos en el primer año, pero no nos conocíamos. Así que y también máster en refino, marketing, petroquímica y gas del IES de Repsol en 2001. Pues nada, os dejo con ella, que nos hablará del proyecto Shine, para que os hagáis una idea de cómo Repsol encara la problemática del hidrógeno. Muchas gracias. Pues nada, la pregunta del rigor, ¿me oís por ahí? Bien, vale. Cualquier cosa me interrumpís si no se oye bien. Y también deciros que me podéis interrumpir también si hay alguna cosa que me meto a lo mejor un poco en algún detalle técnico, porque hablábamos antes que yo soy ingeniera y entonces el lenguaje lo tengo ahí un poco, quizá hablo técnicamente, me pierde lo técnico, pero intentaré hacerlo para todos los públicos y cualquier cosa me interrumpís y me preguntáis, oye, esas siglas, ¿qué significan? He intentado repasarlo para que quede en la presentación pues todos los acrónimos, que nos gusta mucho usar acrónimos, pues que luego cuando veáis las transparencias pues sepáis lo que es, porque hay muchas veces que nos encantan los acrónimos, empezando por el proyecto Shine, que es el que vengo a presentaros, el proyecto Shine, que es el acrónimo de Spanish Hydrogen Network, que es lo que es la red española de hidrógeno. Eso es lo que pretende ser. En esta charla lo que intento contaros es eso, que es Shine, qué es lo que pretende, por qué Repsol está involucrado y liderando este proyecto. Y además, cuál es la visión que tiene Repsol, cuál es la visión respecto al tema del hidrógeno renovable, que yo creo que ya en la mesa redonda que hicisteis ayer estaba uno de mis compañeros, Rafa Roldán, de la parte de tecnología, y yo creo que ahí también supongo que dio esa visión. Espero que coincidamos. Y además, bueno, un poco concretar, ¿por qué vemos este hidrógeno, ¿no?, como una oportunidad? No solo para Repsol, sino a nivel país y a nivel Europa, ¿no? Entonces, sin más, me gustaría entrar en el tema del contexto, ¿no? Y un poco el por qué nos estamos volviendo todos un poco locos con el hidrógeno renovable, por qué de repente el hidrógeno aparece en todas las noticias. Y yo creo que lo han dicho y han hecho mención tanto María Jaén como Josep. O sea, tenemos no solo que descarbonizar, sino que descarbonizar aceleradamente. Entonces, al final hay que responder a una demanda social, hay que responder incluso a una presión mediática y no solo eso, sino una presión que tenemos por parte del regulador, las instituciones, y nos vemos abocados a ellos. Un ejemplo es la estrategia de descarbonización a largo plazo del MITECO, que para que os hagáis una idea de cifras, por si no os los han contado, en cuanto a emisiones a nivel España tenemos esas 334 millones de toneladas, de las cuales las dos áreas o dos sectores que están impactando de manera muy significativa es la industria y el transporte, como veis un 26 y un 27% respectivamente, y entonces hay que buscar soluciones y la estrategia de descarbonización de largo plazo del MITECO se plantea reducir esas 86,8 millones de toneladas, que serían las que tiene la industria a día de hoy, reducirlas en el año 2050 a 7 millones de toneladas de CO2. Y no es que sea ambicioso, es que es muy difícil. Y desde Repsol lo que pensamos es que no va a haber, por supuesto, una única solución,
y que hay que contar con todas las soluciones, y una de ellas, por supuesto, es el hidrógeno. Y por eso estamos enfocándonos también al hidrógeno, ¿no? Como veis, las líneas, o un poco por destacar las líneas que el MITECO plantea para lograr esta reducción tan drástica de emisiones, pues tienes siempre, lo primero, la eficiencia energética. O sea, si puedes hacer lo mismo gastando menos energía, eso es directamente en tu cuenta de resultados menos costes, con lo cual la eficiencia energética. Desde el punto de vista de recuperación de calor, membranas, cogeneración, suministro de calor. Como segundo punto plantea la línea de la electrificación. O sea, está claro, si puedes mover algo con la electricidad, es más eficiente que producir un hidrógeno que luego mueva otra cosa. O sea, hay usos que sabemos directamente que la electricidad gana. Y luego todo el tema de economía circular, que es otro que está todo el rato por ahí, economía circular. En el caso de la industria, ¿cómo va a aplicar o cómo va a ayudarle a reducir las emisiones? Pues buscando materias primas alternativas, esa biomasa, ese biometano, residuos. Esa es una línea importantísima. Y luego, pues, bueno, aquel CO2 que tienes que emitir, pues tienes que capturarlo. Y esas son todas las líneas de captura. Y luego lo suyo es buscar usos de ese CO2. Usos como es para hacer áridos, usos que todavía no nos imaginamos y usos para producir a su vez combustibles. ¿Por qué no? Combustibles que sean sintéticos, que es lo que llaman e-fuels. Pues ese CO2 capturado con un hidrógeno renovable tendrías ese combustible, ¿no? Entonces, bueno, este es, yo creo que uno de los principales drivers que está haciendo que nos movamos hacia el hidrógeno, pero también decir, y yo creo que también nos lo habrán comentado, ¿no? El hidrógeno no es algo nuevo y menos para industrias como Repsol, ¿no? El hidrógeno, y lo que pasa es que como ahora hay que tener apellidos y colores, pero el hidrógeno que llevamos usando toda la vida, el mercado del hidrógeno a nivel europeo mueve 8.500 millones de euros al año, para que os hagáis una idea de negocio que hay. El consumo que tiene en Europa son 7 millones de toneladas año y está enfocado principalmente, los principales consumidores son refino y el amoníaco, el sector del refino y el sector del amoníaco. ¿Sabéis para qué utilizamos el hidrógeno en las refinerías? ¿Alguien se atreve? ¿Tenéis ideas? Muy rápido. Se ve que al final los combustibles tienen que cumplir con unas especificaciones. La principal es todo el tema, suena a lluvia ácida, y el tema de unos catalizadores que se pusieron en los motores para el tema del diésel, y tenía que cumplir, para no cargarnos esos catalizadores, tenía que cumplir con una especificación de ppm, ¿no?, de partes por millón de azufre en el combustible, y entonces se empezaron a desarrollar toda una serie de unidades que llamamos unidades para hidrogenar, unidades para quitar ese azufre, que son la hidrogenación. Y entonces por ahí empezamos a necesitar unidades que produjeran hidrógeno. ¿Y cómo lo producimos a día de hoy en las refinerías? Con gas natural. ¿Vale? Lo producimos un gas natural en unas unidades que es un cracking de gas natural con vapor, y producimos ese hidrógeno. Entonces, como comprenderéis, el gas natural, aunque bien es cierto que es menos emisor de CO2 que un combustible fósil como un diésel, pero también emite. Entonces, esa sustitución de ese hidrógeno por un hidrógeno renovable, pues al final estás metiendo en la molécula que va al combustible final una molécula de hidrógeno que no ha contaminado, ¿vale? Más o menos va por ahí, ¿vale? Entonces, en España, más o menos los sectores son los mismos. Como veis, el primero es el refino y el segundo el amoníaco, pero gana por goleada el refino, porque tenemos Fertiberia es uno de los mayores players en España de amoníaco, pero el mayor uso a día de hoy se hace en el refino, tanto Repsol como Cepsa y BP, de los cuales pues hay 360.000 toneladas que consume Repsol, ¿vale?
Y luego, ¿por qué vemos que España puede jugar un papel importante y que sea una oportunidad la economía del hidrógeno? España está claro que tiene una localización geográfica óptima. Tenemos muchas horas de sol que hay que seguir aprovechando y tenemos también horas de viento. Eso nos hace diferenciarnos respecto a otros lugares como Alemania o como el norte de Europa, donde no tienen tampoco el terreno disponible, porque aquí se necesitan dos cosas, recurso y espacio. Entonces, eso es un punto muy favorable a España. Y luego lo vemos como una oportunidad porque al final, si empezamos a producir ese hidrógeno renovable, si empezamos a consumirlo, vas a tener que desarrollar tecnología, desarrollar industria. Va a servir para modernizar la industria y reindustrializar España. O sea, lo vemos como un driver muy importante. En algún momento vemos que va a ser rentable. Yo quiero decir que a día de hoy el producir hidrógeno con la tecnología existente, las eficiencias existentes y la situación del precio de la energía eléctrica, que no voy a decir nada más, pues a día de hoy producir hidrógeno renovable no es rentable. Pero sí vemos que va a ser rentable y lo visualizamos así. Y va a generar, como decía María en la primera ponencia, su objetivo es generar beneficios para la sociedad. Y yo creo que no se debe quedar en una frase vacía. Yo creo que por detrás hay que demostrar todo el empleo y todos esos beneficios que va a producir. Y luego también eso, hay sectores, como se estuvieron hablando ayer, pues las cementeras, las siderúrgicas, hay sectores en los que la electricidad es más difícil que llegue. Primero, porque necesita una potencia, como ya decíamos, necesita un consumo. Son difíciles electrificar ciertas industrias y en esos nichos es donde el hidrógeno puede ser y creemos que va a ser importante para ellas y para lograr su descarbonización. Y por último, bueno, el Gobierno español publicó su hoja de ruta del hidrógeno, está convencido y nos va a llevar ahí. Entonces, bueno, hay habilitadores regulatorios, sobre todo en proyectos pioneros, estos proyectos que os han estado contando esta tarde, por ejemplo, y bueno, pues todo esto yo creo que hace o es el marco perfecto para empujar el hidrógeno. Y por último, y muy importante, es el tema de la legislación, sobre todo a nivel europeo. La legislación nos está empujando a toda la industria, a todos los sectores, para que casemos demanda y oferta, porque una de las cosas es decir, vale, yo me pongo a poner producción de hidrógeno, pero ¿quién va a consumir? ¿Dónde está el coche? Sí, que ahí tenemos uno fuera de hidrógeno, pero ¿cuántos coches de hidrógeno mañana están por aquí funcionando? Pues hay que ir construyendo ese ecosistema, ¿no? Y entonces la legislación está empujando. ¿De qué manera? No sé si os suena el Fit for 55. ¿Os suena de algo? ¿Es la primera vez que lo oís? El Fit for 55 es un documento que publica la Comisión Europea. Hay un montón, pero publica la Comisión Europea con una idea, y es la idea de fomentar y de crear ese ecosistema del hidrógeno a nivel de Europa. Entonces, ¿qué es lo que hace? Desde el punto de vista de la demanda, plantea objetivos de consumo de hidrógeno. Y dice, yo a 2030, a nivel Europa, toda la industria europea tiene que consumir un 50% de hidrógeno renovable. Bueno, luego eso lo que hace es bajar a regulación, pero ahora mismo lo que es un documento con unas ideas de a dónde quiere llegar, ¿no? Además, dice, un 2,6% en base energética, quiero que sea de RFNBOs, no sé si os suena, la primera vez que oís RFNBOs. RFNBOs es el combustible renovable de origen no biológico, principalmente hidrógeno y lo que llamamos nosotros combustibles sintéticos, ¿vale? Y lo que está diciendo la Comisión es que, como mínimo, en el año 2030, en todos los combustibles que vayan para el sector del transporte, tiene que haber un 2,6% de hidrógeno renovable o combustible sintético fabricado con hidrógeno renovable. Con lo cual ya te está poniendo un marco de, ojo, en el futuro te voy a obligar a que metas hidrógeno renovable. Además, proponen un tratamiento, ahora que está tan de moda el tema de reducir impuestos o subirlos, según quien lo mire,
dice, te voy a obligar a meter ese hidrógeno, pero te voy a dar unas facilidades fiscales. O sea, todo aquel combustible que lleve y cumpla con eso, pues va a pagar menos impuestos. Y además, aquellas empresas, como son las cementeras, como son las siderúrgicas, como son las refinerías, que a día de hoy están dentro de un mercado de derechos de emisiones y que todos los años, cuando acaba el año, tenemos que hacer la cuenta, decir, señor Europa y señor España, hemos emitido tantas toneladas de CO2, me has dado tantas emisiones gratuitas, el resto te lo pago. Bueno, pues lo que está haciendo es cada vez poner menos derechos gratuitos. Cada vez vamos a tener las empresas que contaminamos o que emitimos, vamos a dejar la contaminación, que emitimos CO2, cada vez vamos a tener que pagar más por esos derechos porque cada vez nos van a dar menos y además cada vez va a subir más el precio del CO2. No sé si tenéis en la cabeza, pero el precio del CO2 al empezar el año creo que estaba como a 20 euros la tonelada y ahora mismo estamos en más de 100. En algunos días ha subido a 100. En nuestro plan para el presupuesto del año que viene estamos pensando en poner un precio entre 80 y 85 euros tonelada de CO2. ¿Eso qué lleva? Eso lleva a que todos aquellos proyectos que tú plantees en los que estás reduciendo emisiones, pues tienen ese plus, tienen esa mejora de rentabilidad, porque te reduce esta cuenta de lo que estás pagando, ¿no? Entonces, por la parte de la demanda tenemos esa foto. ¿Y qué estamos haciendo o qué está haciendo Europa con ese documento por la parte de la oferta? Pues está poniendo también objetivos de producción de hidrógeno. Dices, espérate, yo estoy obligando a unos a consumir, pero por el otro lado yo tengo que obligar a otros a producir. Y entonces dice, a nivel europeo me voy a marcar que haya capacidad de producción de hidrógeno renovable en el año 2030 de 40 gigavatios. Eso es un rato. Eso no es una cosa baladí. Estamos hablando del proyecto que nos ha contado esta mañana María, era 2,5 megavatios. Estamos hablando de 40 gigavatios, para orden de magnitud. Y España, para no ser menos, en su hoja de ruta de hidrógeno pone 4 gigavatios para el año 2030. Bueno, además dice, bueno, es que estoy diciendo que se haga mucho hidrógeno, pero ¿dónde están los fabricantes de electrolizadores? Aunque el hidrógeno renovable lo puedo hacer con electrolizadores principalmente, pero bueno, nosotros ahora os contaré también, creemos que se puede hacer con biometano. Pero entonces junta a todos los fabricantes de electrolizadores en lo que se conoce como la Joint Declaration EU Electrolyzer y les dice que tienen que incrementar su capacidad de fabricar esos electrolizadores de aquí a 2030, o sea, no les pone de 17,5 gigavatios. Y para presionar, ¿y cómo va a lograr hacer eso? Dices, bueno, ¿y cómo? Dices, sí, tú dime que yo produzca, pero a mí si no me salen las cuentas no voy a producir. Bueno, pues lo que está poniendo encima de la mesa es un montón de millones. Un montón de millones que dice, vale, esto sé que cuesta dinero hacerlo, que cuesta desarrollar esto, pero yo como Europa voy a ayudarte y voy a ayudarte a través de unos fondos europeos a la innovación, que va a apoyar a esos productores en el desarrollo de proyectos. Y luego además, por si acaso, dice, bueno, y esto es muy controvertido y todavía yo no sé si lograrán sacarlo, pero es una de las demandas que tenemos de la industria europea, y es decir, vale, yo tengo un montón de normas, un montón de impuestos, un montón de obligaciones y luego me viene el producto de fuera de Europa que no le han pedido, no le han exigido toda esa serie de condiciones y entra y desplaza mi producto. Y entonces esto va un poco en contra del libre comercio, por eso no sé yo si llegará a salir, pero la idea es poner un impuesto al carbono de los productos que importamos de fuera. Es decir, ese producto dirá qué huella de carbono tendrá que llevar su papelito de cuánto carbono han emitido cuando han producido ese producto fuera de Europa. Es decir, y emite tanto. Digo yo, a ver quién va a ir a China a confirmarlo o no, pero bueno, la idea es eso. Emite tanto y entonces ponerle ese impuesto, o sea, tú un impuesto de CO2 para, pues bueno,
que no estemos jugando con cartas diferentes a nivel europeo frente, dice, al menos todos los productos que estoy trayendo de fuera de Europa, ponerlos a competir o darnos la misma oportunidad a aquellos que estamos produciendo en Europa. Entonces, bueno, esto tengo dudas de que salga, pero bueno, por ahí van los tiros. No sé si ha quedado claro, pero es un marco interesante. Y, a ver, y por si acaso la cosa no estaba suficientemente, o sea, la ambición no era suficiente, es que viene la guerra de Ucrania. Y entonces viene la guerra de Ucrania y de repente nos damos cuenta que consumimos mucho gas natural. Digo, oh, sorpresa, consumimos mucho gas natural y además que viene de Rusia. Otra sorpresa. Y entonces dicen, no, vamos a sacar un documento que se llama el REPowerEU, no sé si os suena, en el que dicen, de aquí a muy corto plazo, entre unos 5 o 10 años como mucho, nos tenemos que independizar totalmente del gas ruso. Entonces, ¿cómo ven el hidrógeno? Pues como una palanca para poder lograrlo. Y entonces crean solo una línea de aceleración de hidrógeno. Y entonces, donde habían dicho 40 gigavatios, que eran pues unos 10 millones de toneladas de hidrógeno, dicen, no, de 10 nada. En la misma fecha, 20. Tú 20. Dice el doble. 10 hecho dentro de Europa y 10 fabricado fuera. Ojo, porque ya están viendo los alemanes que no tienen capacidad ellos con ni renovable suficiente, ni terreno suficiente para poder producirlo. Entonces ellos ya se están viendo cómo hacerlo y dicen, yo de fuera, 10 millones de toneladas que me vengan de fuera. ¿Cómo? Pues es lo que hablábamos, ¿no? Al final están los puertos, están los carriers y es toda la discusión, ¿no?, que hay encima de la mesa, si es metanol, si es amoníaco, si es un compuesto japonés, que están los japoneses ahí desarrollando. No sabemos lo que es, pero aquí están sentando unas bases muy importantes. Y luego, por si acaso nos habíamos despistado, la industria dice, yo te había dicho un 50%. Pero ahora no va a ser un 50%, vas a tener que consumir el 75% de hidrógeno renovable. Hombre, a ver, todos estos son intenciones. No sabemos si cuando Dios quiera termine la guerra de Ucrania, esto vuelven hacia atrás. Pero bueno, son, y en vez de un 2,6, un 5% de RFNBOs en el transporte. O sea, son ir cada vez a más. O sea, lo que sí nos están dando señales a la industria, por lo menos, es que el hidrógeno renovable va a haber una apuesta muy clara en Europa por él. España lo sigue y lo fomenta, y que yo creo que va a quedarse. Que otras veces ha habido olas de hidrógeno, pero yo creo que esta se va a quedar. Aquí os resumo, podéis ver pues un poco de nuevos objetivos. El tema, bueno, muy enfocado en este REPowerEU, claro, dice, hay que enfocarse en las infraestructuras, porque no podemos depender solamente de una sola infraestructura, tenemos que la infraestructura, muy enfocado también a poner más ayuda financiera, se duplica a 3 billions de euros la cantidad de fondos que dice Europa que va a poner en el hidrógeno. Y ante esta situación, ¿por qué Repsol entra a jugar al hidrógeno? Pues, como hemos dicho, principal motivo, a mí me están obligando a descarbonizarme. Entonces, ya en el año 2019 la compañía puso la ambición de que en el año 2050 íbamos a ser netos emisiones de CO2. Ese net cero emisión. Y no decir, bueno, y de aquí al 2050, todos calvos, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, bueno, con unos objetivos intermedios que fueron revisados hace poco y todavía son mayores, ¿no? Hay un serio compromiso de la compañía, lo ha dicho, está publicado, con el compromiso de París, ¿no? Y está trabajando en ello, ya os contaré. Y bueno, y hay distintas, bueno, no sé si sabéis, hay ahora mismo, a día de hoy, los fondos, hay unos fondos, son los fondos ESG, que se llama Environmental, Social and Governance. Son fondos que solo invierten en aquellas compañías que consideran que no dañan el clima, que son sociales responsablemente. O sea, hay que demostrar una serie de cosas. Y Repsol como compañía tiene
El 32% de nuestras acciones están en manos de estos fondos. Un poco para que os deis una idea de que bueno, hay algo detrás, no es solamente decir que lo vamos a hacer. Y además, ese 32% supone el más del doble del promedio mundial de las majors, las que llamamos las oil and gas que hay, ¿no? Nos sentimos orgullosos de eso y bueno, lo hacemos. ¿Y cuál es el plan estratégico de Repsol? Llevamos mucho tiempo trabajando, como ya decíamos, ¿no? En la eficiencia energética, en la electrificación, como principal dentro de lo que es la transformación industrial. Me voy a centrar aquí, pero estamos, por supuesto, en todo el tema de generación renovable, con las plantas híbridas. O sea, creemos que hay que ir a la hibridación de la energía para intentar hacer el perfil lo más plano posible. Es eso, la eólica, la fotovoltaica combinadas. Todo el tema del almacenamiento de energía, todo el tema de negocios orientados al cliente, al final no vender un solo producto, multiproductos, soluciones energéticas y bueno, ya en este campo de sumideros de carbono, que al final son pues aquel CO2 que ya, pues eso, lo que os decía, no podemos más que emitirlo, pues integrar en un tema de solución climática naturales, que es poner bosques. Lo que pasa es que dices, joder, ya estás poniendo bosques. No, es que para que en el año 2050 yo pueda decir que estoy ahorrando, tengo que ya ponerme a poner bosques. O sea, los bosques tardan tiempo. Y eso es una iniciativa que se llama Forestry, que es una joint venture que hemos hecho. Hay otra asociación que se llama Silvestris. Bueno, aquí os pongo los datos. Y por último, esa captura de carbono, uso y almacenamiento. El almacenamiento en España, pues por parte del gobierno, ahora mismo no se abre esa puerta, entonces nos tenemos que enfocar más en el uso. Y resumo, ¿por qué vemos que Repsol puede aprovechar esas ventajas que tiene Repsol y ofrecer una propuesta de valor importante o única para el hidrógeno? Lo que os he dicho, somos el principal consumidor de hidrógeno de España, con lo cual el consumo de alguna manera lo tendríamos cautivo, somos nosotros mismos. Tenemos activos industriales, esas plantas de refino, de química. Estamos en toda la cadena, tenemos energía renovable y también tenemos la área comercial. Y luego, bueno, pues desde el septiembre de 2021 pues se ha creado un área específica de dirección de hidrógeno que no depende de ningún negocio. Estamos dentro de la dirección industrial, pero somos independientes, no le debemos nada a química, a refino, a sus cuentas, y es la dirección de hidrógeno específica que está impulsando y bien el tema del hidrógeno dentro de la compañía. Y luego, ¿por qué decimos que ofrecemos una propuesta única? Creemos que somos capaces de producir ese hidrógeno a menor coste, ofreciendo esa propuesta de valor, capacidad de atraer socios. Hombre, el nombre de Repsol pues tiene por detrás una seguridad, una presencia e influencia regulatoria y una atractiva propuesta económica, ¿no? Y ¿por qué decimos toda la cadena de valor? Pues desde la generación renovable, almacenamiento eléctrico, producción, transformación, la industria y luego al final los usos, tanto el hidrógeno en movilidad como el combustible sintético, ¿no? Y como principales cifras a 2025, pues son esos 1.320 megavatios de generación renovable en ese año 2025, 12 estaciones de repostaje de hidrógeno, una producción de combustibles sintéticos, ahora os explicaré, en una planta demo, en Petronor, y esos 552 megavatios equivalentes de producción de hidrógeno. Porque esta es la ambición estratégica de Repsol, tener esos 0,55 gigavatios, que, comparando con los 4 gigavatios de España, bueno, no está mal a 2025, 4 es a 2030, y teniendo la ambición a 2030 de 1,9, ¿vale? A 2025 lo que nos estamos centrando es en desarrollar electrolizadores que den ese hidrógeno a nuestros centros industriales. Ese es el principal, aunque es verdad que estamos participando en proyectos piloto con terceros para desarrollar posicionamiento, conocimiento en otras aplicaciones, ¿vale? Eso es 2025. No sé cómo voy de tiempo, si no... ¿Bien? Perfecto. Entonces, entramos en Shine.
¿Qué es lo que busca Shine? Porque lo que está claro es que nos dimos cuenta que solos era una tarta demasiado grande y se nos iba a atragantar. No podíamos ir solos, mira que somos grandes, pero en este tema del hidrógeno no podemos ir solos. Entonces, necesitábamos la idea de una red de socios organizada, con acuerdos estratégicos, con declaraciones de interés, con una idea común, un alineamiento, por supuesto, con todo eso que os he contado de guías, objetivos a nivel Europa, a nivel España, porque en España esa componente de hidrógeno, que es la que llaman componente 9, está dotada con 1.555 millones de euros. No sé en qué momento, pero así está en el presupuesto. Y, por supuesto, teníamos claro que teníamos que tener una presencia nacional y un papel tractor. Al final, lo importante es demostrar que se están haciendo cosas. Y entonces, este proyecto lo que quiere es realizar iniciativas que tengan impacto dentro de la cadena de valor del hidrógeno, en el territorio nacional y multisectorial. Es lo que aquí, más o menos, o sea, lo que intenta es conectar, aquí dice, es agente vertebrador de la cadena de valor del hidrógeno en nuestro país. O sea, lo que queremos es, hay una serie de valles de hidrógeno, ahora os cuento dónde se están poniendo, conectarlos tanto con hubs de innovación, digitalización y gestión del conocimiento, porque vemos clave que hay que hacer que el conocimiento en este tema de hidrógeno se mueva rápido, se comuniquen rápido todo el tema de tecnologías, innovación. O sea, es muy importante estar conectados. Con un enfoque global, está claro que todo lo que se puede aprovechar de infraestructura existente, como decía María, el tema de Enagás, ¿no? La estructura conectada, o sea, a su vez, conectar esos valles. Pensando, como ya he dicho, en varios sectores. En cuanto más sectores entre el hidrógeno, más acelerada, o de manera más acelerada, conseguiremos su implantación. Y la diversidad tecnológica. Es que a día de hoy hablas con los tecnólogos y les estás pidiendo unas capacidades de producción que no tienen probadas comercialmente. Entonces, es un desarrollo de I+D que se va a necesitar y hay que apoyar ahí. Y por eso la idea es crear pequeños centros demostradores dentro de nuestros sites para ir probando distintas tecnologías de hidrógeno. ¿Quién está en Shine? Pues Shine se formalizó en enero del año 2022. Se formaron, o sea, 33 socios estaban, 22 empresas y 11 asociaciones, centros tecnológicos y universidades. Aquí podéis ver todos los que eran. Estos son los promotores, Repsol como líder o productor de hidrógeno renovable, Enagás como operador del sistema. Luego tenemos empresas que son las que tienen que desarrollar esos productos para que pueda usarse el hidrógeno, esos camiones, esos autobuses, como son Bosch, Talgo, Scania, y luego consumidores finales como Alsa o Celsa. Esos son los promotores que, a los que se nos han sumado hace relativamente poco Naturgy y Navantia, y 38 compañías y asociaciones más, con lo cual ahora mismo somos 40 socios que estamos impulsando este tema del hidrógeno a nivel nacional. Y los valles, ¿qué valles son los que visualizamos? Porque lo que sí es en toda la cadena, ¿no? Aquí lo que pone en producción, en almacenamiento, en usos finales. Los valles que ahora mismo se están desplegando son el Valle del País Vasco, que se llama, a lo mejor lo habéis oído, está dando, hay muchas publicaciones, se llaman BH2C, el Corredor Vasco del Hidrógeno. El Valle de Aragón, Valle de Cataluña, el Valle de la Región de Murcia y el de Castilla-La Mancha. Y luego ya pues el tema de hub, ya os he dicho, de innovación, digitalización y gestión del conocimiento. Y bajamos a proyectos concretos, ¿no? Que partes de esos ya en Enagás, pues como vamos en consorcio, también esta mañana ha estado comentando, ¿no? Muy por encima. En Bilbao son esos 2 electrolizadores para el año 2022-2025, la planta de combustibles sintéticos, que ahora voy a entrar en un poco más de detalle, Tarragona 150 megavatios asociado al Valle de Cataluña,
Cartagena, el Valle de la Región de Murcia con 100 megavatios en el año 2025, Tarragona y Cartagena son en el año 2025, y en Puertollano un desarrollo propio muy interesante que ahora os cuento, que pensamos que vamos a lograr ponerlo en marcha en 2024 con una capacidad muy pequeñita, ahora veréis por qué, de 0,2 megavatios. Este es el primer proyecto que vamos a poner en marcha, si Dios quiere, a finales de este año. Es un electrolizador de la misma capacidad que han puesto, que nos ha contado esta mañana en el proyecto de Mallorca, 2,5 megavatios. Es un proyecto que está enfocado, aunque está dentro de las instalaciones nuestras de Petronor. En el futuro su idea es suministrar hidrógeno para la movilidad. O sea, por eso está todo este desarrollo tanto de hidrogeneras y todo un consorcio con temas de autobuses y camiones, pero también temas de soluciones energéticas y de centros tecnológicos. Pero como nos estamos adelantando, pues los primeros años el consumo lo va a tener la propia refinería, ¿no? El siguiente proyecto es este proyecto que os contaba, es la planta de combustibles sintéticos, una planta de combustibles sintéticos que es una escala demo. O sea, es una primera. ¿Por qué es una escala demo? Porque parte de la producción de ese combustible sintético se hace con una tecnología que está en un TRL, o sea, en un grado de desarrollo tecnológico, todavía no está en fase comercial. Entonces, tenemos que probar y demostrar que funciona y esta es la planta demo. Esta planta, que se pondrá en marcha en 2024, que tiene un presupuesto de 74 millones de euros, y que, por supuesto, como ya he dicho, no vamos solos. O sea, tiene un electrolizador de 10 megavatios en el que vamos con el Ente Vasco de la Energía y Enagas para construirlo, y la planta de combustibles sintéticos vamos con Saudi Aramco, con esta compañía también de oil and gas. Va a tener es hidrógeno con el CO2 que vamos a capturar de una de las plantas de nuestra de steam reforming, de las propias plantas que producen hidrógeno. Tenemos una captura de ese CO2 y ese CO2 lo enviamos por tubería a la planta demo y produciremos esos combustibles sintéticos, que al final no es más que los mismos combustibles que estamos poniendo en nuestros coches a día de hoy, en nuestros aviones, en tal, pero fabricados con hidrógeno renovable y con CO2 capturado, con lo cual, en principio, pues emisiones cero. Este es el proyecto, que es un desarrollo tecnológico en colaboración con Enagas también, que se llama Sunergize. Es un proceso para obtener hidrógeno, pero directamente a partir del sol. Lo que estamos es basa en la conversión directa de la energía solar en energía química. Pones el fotoelectrodo y el electrodo ánodo, y entre medias tienes un separador por donde va el electrolito, y entonces se produce directamente ese hidrógeno. Esto, por eso, es en una escala bastante pequeña. Se va a poner en Puertollano, en las instalaciones de nuestra refinería de Puertollano, y esperamos que sea para el año 2024. Este proyecto, por supuesto, porque no se puede hacer de otra manera, está cofinanciado con fondos europeos del programa FEDER y el Fondo para la Innovación de la Unión Europea. Y como teníamos valles, pues los hemos conectado. Y los hemos conectado en lo que se llama el Corredor del Ebro. ¿Qué es el Corredor del Ebro? El Corredor del Ebro es un ecosistema para liderar el despliegue del hidrógeno de España hacia Europa. De hecho, está participando en la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, que no es más que un grupo de trabajo que está formalizando la cooperación transpirenaica en el ámbito del hidrógeno. ¿Vale? ¿Quiénes están participando? Pues el Valle Hidrógeno de Cataluña, la Agenda Navarra del Hidrógeno Verde, el Corredor Vasco del Hidrógeno y el Aragon Hydrogen Valley, todo dentro del marco de Shine. Y ya, conclusiones, que ya os tengo muy cansados. Yo creo que ha quedado claro, ¿no? O sea, estos objetivos son un desafío. O sea, yo creo que nadie se puede negar que no es un desafío, pero no solo es para el mundo, para la Unión Europea, para España. Pensamos
que es una oportunidad a nivel país y hay que aprovecharla. Repsol creemos que puede aportar mucho en ese desarrollo de la economía del hidrógeno y es lo que estamos intentando hacer. Por supuesto, se necesita la colaboración público-privada para aprobar esos proyectos de los valles, los hubs y alcanzar esos objetivos tan retadores. Y vemos que que nos tenemos que apoyar en sistemas o en colaboraciones como Shine, iniciativas como Shine, para tener esos instrumentos para desarrollar esa cadena de suministro. O sea, no es solo producir, es toda la cadena, para que de verdad tenga éxito, ¿no? Y alcanzar esa economía de escala, porque si no nos vamos a quedar con mini proyectitos y no va a llegar a nada. Así que yo termino aquí. Tenía un vídeo que es el vídeo que se puso en el día que se firmó el acuerdo de Shine, pero si tenéis preguntas, si queréis, hacemos ronda de preguntas y por último lo ponemos, si os parece bien. Pues si os parece bien, pues vamos a hacer una rondita de preguntas y terminamos. Y terminamos con... No, se han dormido, creo que no. A ver, ¿alguna pregunta que haya en el foro? Venga, animaros, que estamos en la última hora. Ya echar el resto. Gracias. Muchas gracias por tu presentación. Yo tenía una duda y lo comentabas, ¿no? Que parece que en España la captura de carbono pues no se plantea, pero sí tenemos yacimientos, ¿no? El otro día, de hecho, Miguel Antonio. Sí. Perdón, tenemos proyectos de cavernas salidas. Nuestro área de negocio de exploración y producción es que no, pero tiene en la zona de Asturias y se están estudiando, pero aquí hay un tema regulatorio fundamental en todo este negociado, no solo en las cavernas, en el almacenamiento, en todo el propio hidrógeno, ¿no? Y iremos viendo cómo se van poniendo esa regulación para poder ir a la vez. O sea, es que estamos trabajando en paralelo, pero sí, hay cavernas salinas, hay proyectos de cavernas salinas. Pero bueno, aquí pasó una cosa que se llama Castor y nadie quiere oír hablar de enterrar gases. O sea, que es más bien por una cuestión de percepción social también, ¿no? O sea, Yo creo que sí, vamos. Bueno, un apunte a eso, ¿vale? María, luego hablaré contigo de la plataforma Transener de energía del CSIC, ¿vale? Que coordino junto con gente del INCAR. Entonces, dentro de esta plataforma hay un proyecto que no es un proyecto a nivel de laboratorio, ni siquiera de escala, sino un proyecto con industria muy importante de captura de CO2, con una tecnología que no solamente... que además de que es española, no solamente se ha quedado en España, sino que se ha trasladado a Europa con un éxito enorme, creando se ha aprobado un proyecto europeo enorme donde se va a hacer captura de siderurgias, donde ya se está instalando y está funcionando es en Unosa, en Asturias, con lo cual la captura de CO2 por una tecnología española va a tener un impacto muy grande y dentro de poco lo veréis, porque realmente está funcionando muy bien, y además ese CO2 también se va a utilizar para hacer e-fuels a través de procesos y proyectos. Sí, yo no pongo en duda la captura. No sé si a lo mejor me he expresado mal. No, es que aquí se está haciendo. Yo he entendido que era por ahí, que aquí en España y se va a hacer. No hay nada en contra de la captura. El problema es, por lo menos nosotros encontramos que no hay una aceptación a plantear que empecemos a meter el CO2 en el subsuelo. Solamente me refería al almacenamiento, por supuesto no a la captura. Yo me refería al hecho de que había en España, y además con tecnologías muy potentes y además exportadas fuera, para la captura. Y sí que es verdad que están empezando unos programas, en la plataforma también se están moviendo, de almacenamiento salino. Pero ahí hay muchas otras variables. Además, España es favorable en cuanto a la geología, ¿no? No lo sé en cuanto a la legislación y en cuanto a la aceptación, pero la geología la tiene. Entonces, eso también se va a intentar explorar y explotar. Pero es verdad que el uso, la idea es hacer uso directo de ese CO2 para hacer los e-fuels, los combustibles sintéticos. Y Miguel probablemente quiere decir algo más de eso. No, solamente por lo que comentabas, son dos, quitando la captura, que es una cosa, el almacenamiento son dos almacenamientos diferentes. El de hidrógeno, por una parte, y el de CO2. El de hidrógeno sería con cavernas salinas. Os puse el mapa de la península ibérica donde se podía hacer,
pero ni en España ni en otros lugares está tan evolucionado como para poderlo hacer a gran escala. La otra cosa es el almacenamiento de CO2, que también es algo que tampoco apoya por ahora el gobierno aquí, y más que por lo de Castor, que también influye, pero es que lo de Castor fue una chapuza. Pero bueno, sin entrar en esa chapuza, ya os comenté que hay, creo que del orden de 20 almacenamientos subterráneos en toda Europa que están funcionando bien, no como Castor. Pero eso es almacenamiento de gas natural, son las reservas estratégicas de gas natural. El almacenamiento de CO2 va por otro lado totalmente diferente, que son subsuelos geológicos muy concretos y que tienen que estar también al lado del sitio donde se está capturando el CO2, a no ser que queramos trasladarlo. Y ahí, desde luego, sí que no hay por ahora apoyo de captura y almacenamiento de CO2. Almacenamiento de hidrógeno, almacenamiento de gas natural son dos temas diferentes. Lo digo para diferenciar las tres cosas. Lo decía un poco porque, por ejemplo, estrategias como la de Reino Unido claramente apuestan por hidrógeno azul porque van a capturar CO2. Y aquí yo no sé si intentando abogar por las renovables, pues ya como que se ha censurado esa parte, que se podría hacer una estrategia mixta, me refiero, decir, ir a por todas y que en una primera etapa de la transición se pudiera capturar CO2. Era una reflexión, ¿eh? Totalmente de acuerdo, pero... Es lo que ha dicho María antes, que parece que aquí somos muy chulos y queremos saltar directamente al verde, pero no tendríamos por qué ir al verde, ir poco a poco, porque seguramente a las empresas le facilitaremos el poder evolucionar y ser competitivas, no que si las lanzamos directamente al verde no van a estar preparadas por el precio que va a tener ese hidrógeno. Yo quería, o sea, es como una reflexión de a lo largo de todas las charlas de estos días, que me da la sensación que como que la captura y el almacenamiento de CO2 como que no entra en juego, porque se está planteando solo zonas geológicas aptas a ellas, pero en ningún caso se ha hablado de el desarrollo de materiales que permitan hacerlo, capturarlas, imaginaos absorberlo y desorberlo cuando interese, por ejemplo, para la generación de los biofueles. Entonces, o sea, no sé por qué... Esa es la captura, sí, pero yo creo que hay muchas líneas de investigación abiertas. Creo que se está trabajando mucho en todos los campos. Creo que específicamente en España pues hay unas líneas rojas, entre comillas, que hay escritas. Pero bueno, yo creo que el tiempo poco a poco también irá demostrando, ¿no? O sea, yo creo que va a ser necesario todo. O sea, es que llegar a emisiones netas cero en cualquier industria, que es lo que todos nos estamos poniendo, o sea, no solo es necesario el hidrógeno, necesitas todo lo que esté a tu mano. Y es hidrógeno producido de la manera más eficiente posible y con el menor coste, porque si no, al final el coste lo vamos a pagar los de siempre. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenas. A ver, es un poco en la línea de lo que estáis hablando. Yo me gustaría saber tu opinión sobre... Son dos preguntas, por así decir. Uno, ¿por qué tanta urgencia ahora en dar un cambio tan radical? Porque realmente entiendo el objetivo y está claro que es un cambio necesario, pero ¿por qué tanta urgencia? O sea, ¿por qué 2050? ¿De dónde viene? Realmente en todo esto, en todas las ponencias y en todo, no me ha quedado claro. Y esa sería la primera. Y la otra es si parece realista, aparte de la mano de esta urgencia, que realmente la industria, pese a que todos estamos, o creo que están enfocados a este cambio y estamos de acuerdo en que hay que descarbonizar, se ha hecho una inversión de muchísimo dinero en un montón de equipos que implican en la industria del uso de combustibles y carbono en general. ¿Y ahora qué pasa? ¿Se va a descartar sin más? ¿No se va a amortizar? ¿No se puede pedir a una industria o a unas empresas que han invertido millones que no esperen una retribución del I+D, de los equipos que han puesto? Entonces, ¿hasta qué punto veis realistas, por ejemplo en Repsol, que seguro que habéis invertido infinito dinero, en llegar a ese plazo en 2050, no solo por
por el problema técnico que haya de desarrollo de equipos y que sea competitivo, sino por el descarte de la tecnología que ahora mismo no se pueda reutilizar. O sea, ¿hasta qué punto esto es realmente viable? ¿Qué opinión tienes? A ver, yo aquí ya voy a dar mi opinión, ¿eh? No, por favor, oiga, hemos visto acá. Por favor. Yo creo que, no sé, hay encima de la mesa, cada vez que abres el periódico es crisis climática. Yo no sé, vamos, es que es así. Y luego te vienen estas olas de calor y alguno todavía dice que no hay cambio climático, pero lo que quiero decir es que es un hecho, no sé si ya vamos tarde incluso, alguno dirá que como ya vamos tarde, pues ya no hay nada que hacer, pero que nos están forzando a nivel regulatorio y que o esto se construye bien y se ponen los medios, porque lo que tú dices, se ha hecho unas inversiones, se ha hecho una serie de cosas y hay que transformar esa industria, con lo cual eso supone seguir invirtiendo, o se basa en un sistema de ayudas bien aplicado en proyectos de verdad que suponen una transformación, no en cosas que no lo supongan, y un cambio, o nos vamos a caer con todo el equipo. O sea, yo creo que todo esto son retos, todo lo que os está contando son papers que la comisión... Entonces ahora lo que se está discutiendo es en cómo llevarlo eso a la regulación y cómo ponerlo como en la red 2 o en la red 3 que se está ahora... o sea, la próxima directiva de reducción de emisiones, ¿no? para bajarlo de verdad a números. Y ahí es cuando todos los países se van a remangar y van a decir yo un 50 quita, que yo me quedo con un 25, que eso no. O sea, nos queda un camino, pero no, lo que sí nos está marcando es una guía muy clara. Si te sirve como referencia, una cosa que... Esto no es nuevo, estas reconversiones de las industrias que tienen que realizar, en este caso es quizás más grande porque es un cambio en el paradigma energético, pero el azufre en refinería fue un ejemplo en el que se establecieron unas legislaciones muy potentes de rebajar el azufre a 5 o 10 ppm, con lo cual las refineras no estaban preparadas para hacer esa rebaja tan enorme, tuvieron que invertir y mucho en sistemas que les permitieran rebajar pues esa cantidad de azufre. Tuvieron que reconvertirse y tuvieron que hacer todo lo posible para que incluso aunque hubieran puesto equipos nuevos, porque esos equipos nuevos si no podían funcionar y tendrían que sustituirlos por otros, los sustituirían. Entonces aquí no creo que sea drástico de un día para otro, pero sí que como dice María, pues ya van sonando, ya van diciéndose, ya van apareciendo intenciones, ya van apareciendo legislaciones, a lo mejor no vinculantes, sino que te dejan un margen, y eso es lo que hace que al final pues si tú quieres seguir con tu negocio, pues te vayas un poco reciclando. Pero bueno, no creo que te empujen a un acantilado, eso seguro que no, porque si no caemos todos. María José, quería decir algo. En ese hilo de pensamiento, quería saber también tu opinión, porque ya que te liamos toda. Si yo no estoy equivocada... No me mandan más a ningún sitio. Si yo no estoy equivocada, en Estados Unidos el planteamiento no ha sido igual. No. Han dicho, apostemos por el hidrógeno, desarrollemos tecnología, ya llegaremos al verde. Sí. No, de hecho... Nos van a dejar... o sea, escribe la carta a los Reyes Magos, ¿qué te pides? Pues yo sería al menos consecuente. O sea, yo lo que no puede, nos están pidiendo sorber y soplar al mismo tiempo, ahora mismo. Entonces, claro, sorber y soplar al mismo tiempo es un poquito complicado. Entonces, bueno, porque por un lado te están poniendo esos objetivos tan ambiciosos y por otro lado lo que nos contaba María Jaén, perdón, que le cambio el nombre, María Jaén esta mañana, de... me lo vas a hacer renovable, tiene que ser solo electrolizadores, además tiene que casar 15 minutal, horariamente, adicional, tienes que poner, o sea, nos están poniendo que no vas, o sea, estamos peleando porque dices, vamos a ver, si tú te pones unos objetivos tan retadores, tendrás que darte un marco un poco más amplio, dentro de que somos conscientes de que no vale cualquier hidrógeno y que tiene que ser, o sea, no nos vamos a engañar, no vamos a decir que es hidrógeno verde si no se ha producido con una energía verde. Pero, o sea, yo creo que el planteamiento de decir, tenemos que ser
tecnológicamente neutros, o sea, la tecnología que se imponga, la que de verdad sea la más eficiente y la que tiene menor coste, no una tecnología porque yo digo, esta es la tecnología que se tiene que imponer, que compitan en un mercado de verdad libre, en igualdad de condiciones y que vayamos a la mejor tecnología. A lo mejor nos ponemos todos ahora a poner electrolizadores PEM y dentro de mañana pues aparece otra y nos hemos quedado todos enganchados con un montón de inversiones en una tecnología que no es la correcta. Pero no, bueno, pues a mí me parece bueno, pues mejor ese planteamiento americano. O sea, yo lo que quiero es reducir el coste de producción de hidrógeno a 1,6, creo que es 1,6 o 1, tienen ese objetivo. Y para eso, hidrógeno azul, hidrógeno verde, el hidrógeno como tú quieras sacarlo, para que todos vayamos desarrollando tecnología y llevando el hidrógeno a cuando de verdad va a ser que pueda competir contra un hidrógeno que contamina. Y además lo van a hacer más barato al final. Bueno, pues nos lo terminarán trayendo en barcos al puerto de Valencia. Que sea el de Valencia, sí. En forma de amoníaco.